Buenas tardes. Nos encontramos en el Centro IED, Centro de Investigación en Defensa, para una nueva conversación. En esta oportunidad nos acompaña Jorge Riquelme. Él es analista político, con magíster en la Universidad de Chile. Es un candidato a doctor por la Universidad de La Plata en Argentina. Su área de especialidad son las relaciones internacionales y en ese contexto, Jorge, te damos la bienvenida y los agradecimientos. Y te queremos preguntar desde ya, aprovechando tu especialidad en las relaciones internacionales, ¿qué ha significado el Consejo de Defensa Suramericano? Estamos por ahí. Mira, yo creo que en la actualidad yo podría decirte que el Consejo de Defensa Sudamericano se constituye un mecanismo apropiado para canalizar la cooperación en defensa en la región. Ha servido como un mecanismo paraguas para en el fondo canalizar la cooperación tanto a nivel bilateral como a nivel subregional sudamericano. El Consejo de Defensa Suramericano, como todos sabemos, está en el seno de UNASUR, un organismo de UNASUR. Es un consejo sectorial. Claro. La región y por ende UNASUR también ha estado bastante golpeada. O sea, tenemos un grave problema en Venezuela. En Brasil los temas de Petrobras han pegado fuerte. La situación de Argentina también está compleja. ¿Qué impacto de eso se traspasa, sube o desciende al Consejo de Defensa? Mira, yo creo que lo valioso que ha ocurrido con el Consejo de Defensa Sudamericano en este sentido es que gran parte de las fragmentaciones que uno puede ver en la región, le hace fragmentación entre ALBA, Alianza del Pacífico, Mercosur, o tensiones a nivel bilateral, a nivel interno. Lo importante es que en este sentido UNASUR y concretamente el Consejo de Defensa Sudamericano ha implicado un mecanismo en el cual hay consenso. O sea, gran parte de esta fragmentación que uno a veces ve en la región, algunos hablan de que hay una región hacia el Pacífico que es más liberal, ¿cierto? Una región que es más proteccionista hacia el Atlántico. Eso no se ve tanto en el Consejo de Defensa. Da la impresión que el Consejo de Defensa dentro de todo este cúmulo, ¿cierto?, que hay de diferencia en la región, es un mecanismo en el cual en general uno podría ver, con todos los matices posibles, ¿cierto?, que hay consenso y que hay acuerdo en la región. ¿Y esos consensos, esos acuerdos, en qué materia? O sea, ¿a qué está enfocado el Consejo de Defensa? Mira, el Consejo de Defensa, como te dije, ha canalizado gran parte de la cooperación a nivel bilateral. Han habido, por ejemplo, seminarios regionales, hay cursos regionales, hay intercambio académico entre las academias nacionales de la región, intercambio militar, y fundamentalmente eso es muy importante, que también ha significado avanzar en el tema de la transparencia. Se ha establecido en el contexto del Consejo de Defensa Sudamericano un mecanismo estandarizado de emisión de gastos. Y este año pasado, durante la última reunión que hubo en diciembre en Montevideo, incluso se presentó un documento sobre gasto agregado en defensa de la región, lo que implica en cierta forma un avance. O sea, ese documento todavía falta, hay que avanzar en la región, por ejemplo, para que este documento que creó el Centro de Estudio Estratégico de Defensa, que está en Argentina, que es del contexto del Consejo de Defensa, avance hacia una medición de los gastos desagregada por país, pero por lo pronto una medición agregada de los gastos es un avance, uno podría decir. Esa medición de gasto es, por decirlo así, netamente monetario. Por ejemplo, el país A gasta 1.000 millones, el país B gasta 1.200, o es una información que se está reflejando en inversión e inventarios. No, lo que yo diría que eso es justamente lo que falta un poco más avanzar, porque el documento, si uno lo ve, está disponible en internet, salen los datos a nivel regional, no por país. ¿Ya? Eso es por lo que se ha podido avanzar hasta el momento. Todavía falta, no está desagregado, por eso es un documento de gasto agregado en defensa, pero no por país, ¿te fijas? Oye, ¿y se ha trabajado, se ha avanzado en, por ejemplo, definición de amenazas regionales o de amenazas, concretamente, hipótesis hipótesis que requieran adoptar medidas en el ámbito de la defensa? ¿Se ha avanzado, por ejemplo, el narcotráfico se ha identificado como un tema que, llegado a un límite, supone una intervención más dura? Sí, yo te diría que, bueno, primero hay que decir que el Consejo de Defensa es básicamente un mecanismo de defensa. No se ha metido en otros temas que tienen que ver con temas propios de la seguridad. Seguridad en un sentido amplio, ¿cierto? Y la defensa como el ámbito militar de la seguridad, pero el ámbito seguridad defensivo. Okay. Se ha arraigado fundamentalmente en lo que tiene que ver con el tema de las Fuerzas Armadas, más que en temas de seguridad interior como narcotráfico o crimen organizado, etc. La pregunta pero lo importante es que
los conflictos bilaterales en el contexto del Consejo de Defensa, yo creo que han sido morigerados. El Consejo de Defensa sirvió como un mecanismo de diálogo, donde los países dialogan a nivel bilateral antes que llegar al conflicto. Un mecanismo es como un marco de referencia, una caja de resonancia para el diálogo con los países. Pero eso es a nivel interno, pero a nivel externo uno podría decir que donde se han visto algunas zonas que han sido un poco más estratégicas y donde algunos países han puesto más el ojo ante eventual amenaza, es el tema del Amazonas, fundamentalmente desde Brasil. Pero eso es porque un tema que a Brasil le interesa. Que a Brasil le interesa. No, los países obviamente tienen sus propios intereses y esos son canalizados en el Consejo de Defensa, pero son preocupaciones propias de los países. A Brasil le interesa obviamente el contexto del Amazonas y a Argentina está el tema de las Islas Malvinas. Yo diría que esas dos zonas han sido como los ejes prioritarios de la preocupación de los países en términos de amenaza, pero no amenaza al interior de la región. La región uno podría decir que la amenaza, el conflicto bilateral al interior de la región se ha difuminado, pero estos países han puesto el ojo en que esas zonas, Amazonas, las Malvinas, podrían ser un escenario en el cual se podría plantear eventualmente una amenaza externa a la región, extrarregional. Claro, yo te iba a preguntar hace un momento si el Consejo de Defensa suramericano ha venido de alguna forma o busca reemplazar lo que fue el TEAR en los años 50. Yo creo que es un poco la idea cuando surge justamente el Consejo de Defensa Sudamericano, viendo que el sistema interamericano, el TEAR, la Junta Interamericana de Defensa han sido un poco impugnados, algunos países incluso se han retirado del TEAR, viendo que a nivel hemisférico cuesta que los países se pongan en acuerdo, ¿cierto? Sabiendo que está Canadá, Estados Unidos en el norte, los países han preferido avanzar en términos de seguridad y defensa en el ámbito subregional, ya que en el ámbito hemisférico ha costado ponerse de acuerdo, los países más bien han preferido avanzar en el ámbito subregional. Uno podría decir incluso que los avances en defensa, luego de la obsolescencia del TEAR, la impugnación de la Junta Interamericana de Defensa, han significado que los países, primero, avanzaran desde los 90 en el contexto del Mercosur. Sí, bueno, luego, los países del Mercosur. Que en el ámbito político el Mercosur ha significado algunos temas también de seguridad y defensa. Sí. El Mercosur por un lado, donde hay una declaración del Mercosur como zona de paz, hay una declaración de la zona andina como zona de paz, la comunidad andina, y lo que hace UNASUR y lo que hace el Consejo de Defensa Sudamericano justamente es recoger estos avances subregionales del Cono Sur y de la región andina al ámbito sudamericano. Proyectar, por no podría decir, una comunidad de seguridad que primero se dio en el Cono Sur, extrapolarla al ámbito sudamericano. Pero en el ámbito sudamericano, donde en general uno podría decir que hay más identidad en defensa, los países tienen tal vez preocupaciones comunes frente a la dificultad de alcanzar acuerdos a nivel continental, a nivel hemisférico de América del Norte, América Central y América del Sur. Oye, en estas dos zonas que se identifican, que es la Amazonía y las Islas Malvinas, o FARC, como quieran. Malvinas, dentro de UNASUR es mejor las Malvinas. Oye, respecto a las Malvinas, el enemigo o el agresor se identifica fácilmente, porque ya hubo una guerra entre Argentina e Inglaterra. ¿Qué pasó con la Amazonía? ¿Quién se identifica como agresor? Yo creo que ahí el agresor puede ser un poco más difuso, pero uno podría decir que se está identificando con los países eventualmente del norte. En un sentido, cuando estamos en un contexto de calentamiento global, crisis energética, los países, y fundamentalmente Brasil, está viendo que en el futuro países extrarregionales, fundamentalmente el norte. Pero el norte son casi todos, pues. Lo único que nos quedan en el hemisferio sur pero estamos hablando de Estados Unidos, la Comunidad Europea, Rusia, China, esas son las potencias. Yo creo que básicamente hacia allá está mirando un poco Brasil, pensando que ellos eventualmente, pero sin identificar qué país sería eventualmente el agresor, pero básicamente los países del norte, ¿no? Pensando que ese es un tesoro, digamos, de nuestra región de América del Sur. Oye, aunque obviamente siempre está el interés de Brasil por debajo, ¿no? Sí. Obviamente los países tienen sus propios intereses que buscan canalizarlo a nivel regional. Yo diría incluso que el Consejo de Defensa Sudamericano desde su inicio respondió un poco a los intereses de Brasil. O sea, obviamente UNASUR fue impulsada por Brasil y en el seno de UNASUR es Brasil el que impulsa la creación del Consejo de Defensa Sudamericano. Un poco lo que ha buscado Brasil en este sentido, yo te diría que es consolidar su posición como un país del mundo emergente, ya que participa del BRICS, de IPSA, en el G20. Lo que está buscando en último término Brasil es posicionar un liderazgo regional en el ámbito de la seguridad y la defensa,
para eventualmente tener un trampolín de la región o una mayor legitimidad para alcanzar su gran anhelo internacional, digamos, su gran anhelo como país del mundo emergente, que es alcanzar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo que te iba a comentar es lo siguiente: Argentina ha sido bastante enérgico, por llamarlo de alguna manera, o bastante activo, para alinear países tras su reclamo por las Malvinas. Y así prácticamente le ha exigido a algunos países. No, hay declaraciones de UNASUR. Sí, por ejemplo, aquí lo que pasó en Chile con las visitas de los buques británicos que siempre venían, Argentina ha reclamado, y en algunos casos incluso Chile ha dicho: oye, prefiero que el buque no pase por acá. Hay un acuerdo en ese sentido. Dentro de los países hay un mecanismo para... Claro, pero Perú se descolgó. Y los buques que ya dejaron de pasar por Chile se fueron a Perú. Entonces, ¿cómo juega eso? ¿Se ha desordenado el naipe? ¿Se ha adoptado algún tipo de medida respecto a Perú? ¿Se le ha llamado la atención? Yo creo que dentro de lo que dices tú, que hay alguna diferencia entre los países. Perú ha tomado algunas otras opciones. Chile ha sido, siendo un país que que tenemos una frontera tan importante con Argentina, ¿cierto? Nuestro vecino más estratégico, yo diría que Argentina. Hemos sido bien respetuosos de estos acuerdos con Argentina. Y bueno, tal vez justamente lo relevante del Consejo de Defensa Sudamericano es que, si bien hay países que tienen otras visiones, eventualmente, lo importante, y ha sido muy visible son las reuniones del Consejo de Defensa Sudamericano, es que el Consejo de Defensa no busca que los países todos tengan una visión propia unívoca. Lo que busca el Consejo de Defensa es aunar visiones, coordinar ciertas visiones en algunos temas en los que haya acuerdo, pero sobre la base de la diversidad de los países, sabiendo que los países tienen diversos intereses. Son países, algunos, el caso de Brasil, ¿cierto?, con tal vez unos intereses estratégicos distintos de los de otros países, con una dimensión distinta, pero lo que busca el Consejo de Defensa Sudamericano es aunar visiones dentro de la diversidad. Oye, y déjame llevarte a Argentina, en nuestra relación que tú calificas como la más estratégica, entre otras razones por la frontera común que tenemos, que es una de las más largas del mundo, la frontera terrestre. La tercera. Sí. Y concretamente a la Fuerza Binacional, esta Cruz del Sur, que es una iniciativa novedosa, pero es una iniciativa que yo creo que tiene que debutar en algún momento. Sí. Esa fuerza, en la medida en que siga guardada, que no se despliegue, va a perder relevancia. O sea, Sí. En algún minuto la vamos a tener que emplear. ¿Cómo ves tú la posibilidad de conseguir el acuerdo de los dos países para desplegarla? Porque eso es los requisitos, una de las condiciones. Es fundamental, como fuerza binacional requiere obviamente el acuerdo de los dos países. Hasta el momento ha costado ponerse de acuerdo. Se ha pensado eventualmente, y hace poco, una visita que hizo la presidenta Bachelet a Argentina, en la declaración conjunta, me recuerdo, está en la prensa, ¿cierto?, decía que se está analizando el tema de desplegar la MINUSTA. Sí. Ha pasado el tiempo, MINUSTA ahora está en un proceso, el Consejo de Seguridad estableció que la MINUSTA va a empezar en un proceso de retirada, ¿cierto? Sí. Entonces sería raro desplegar a la Fuerza Cruz del Sur en un escenario en el cual se está en retirada. Se pensó eventualmente en Chipre, algún momento se habló de África, pero es un tema, como dices tú, pendiente. Yo creo que es un tema pendiente, hay que eventualmente hacerlo pronto, porque esto va perdiendo relevancia y tal vez empieza a salir de la agenda, en el entendido que la Fuerza Cruz del Sur como iniciativa es muy valiosa. Ha sido, yo diría, un ejemplo a nivel mundial respecto a cómo dos países se ponen de acuerdo para hacer la paz en otra parte del mundo. Pero sin embargo, como dices tú, hay que activarla, y eso, yo creo, en la actualidad, más que calificarlo, te diría yo que como están las cosas hasta el momento, todavía es un tema que está pendiente y se está analizando dónde eventualmente se desplegaría, pero yo creo que se va a desplegar, pero está en análisis todavía. Dentro de Sudamérica o de América Latina, parece que no hay otros lugares que necesite una fuerza de paz, a menos que los problemas de violencia asociados al narcotráfico, etcétera, de Centroamérica lleguen a un nivel tal que supere alguna capacidad estatal. O sea, yo siempre me confundo, pero entiendo que Honduras y Guatemala, El Salvador están con temas están en escenarios súper complejos. México los absorbe bien porque es un país enorme, pero también es difícil. O sea,
Eventualmente, solo si en esos países se desbordara la institucionalidad, uno podría decir, ¿sabes qué? Es necesaria una intervención internacional. Eventualmente. Eventualmente, y obviamente ello requeriría también de la anuencia de los países como anfitriones. Claro, sí. Que ellos pidieran la el asistencia internacional, el apoyo internacional. Por lo tanto, esta fuerza Cruz del Sur hay que pensarla en una operación fuera de la región. Mira, yo te diría en ese sentido que personalmente un escenario tal vez que puede ser propicio, pensando un poco en toda la evaluación que se está haciendo en Chile de eventualmente participar en operaciones de paz en África, yo creo que un escenario disponible podría ser justamente el continente africano. Puede ser en Sudán, puede ser en el Congo, puede ser en República Centroafricana. Son distintos escenarios y conflictos muy distintos unos de otros. Pero como están las cosas actualmente, hay una petición además de Naciones Unidas respecto a que los países canalicen su participación en operaciones de paz hacia África. El Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas dijo que los países eventualmente ojalá canalizaran sus recursos hacia África, participando en operaciones de paz en África. Chile firmó un acuerdo con la Unión Europea de gestión de crisis, lo que implica que Chile va a participar en operaciones de paz, en operaciones internacionales en el ámbito de la seguridad con la Unión Europea, muchas de las cuales están en África y muchas de las cuales tienen un componente civil más que militar. Entonces yo diría que bajo ese escenario de la relevancia que está adquiriendo África, de que algunos países han reevaluado sus relaciones con África, por ejemplo, Venezuela tiene una gran relación con África, Brasil, fundamentalmente después de Lula, tuvo una fuerte inclinación hacia África, Argentina, incluso México en el ámbito latinoamericano. Yo te diría que un escenario propicio podría ser justamente el continente africano. Recordemos que incluso la presidenta Bachelet también fue de viaje a una gira el año pasado. Claro, cuando uno habla de la Fuerza Cruz del Sur, uno tiende a pensar en los cascos azules, por lo tanto, tropas terrestres. Claro. Pero la Fuerza Cruz del Sur también tiene un componente naval. Es una fuerza conjunta combinada. Claro. Brasil tiene desplegado un buque frente al Líbano. ¿Ya? Y hace un tiempo ya que incluso está encabezando la operación ahí frente al Líbano. Entonces, mi punto es, cuando hablamos de despliegue de la Fuerza Cruz del Sur a África, no necesariamente tiene que ser cascos azules en tierra, podrían ser eventualmente este componente naval. Por un lado tiene una significancia política distinta, es distinto desplegar tropas que desplegar un buque, y también tiene un tema de costo y un tema de seguridad distinto. No, desde luego, yo creo que te diría que corto, mediano plazo, Chile es muy posible que se despliegue en África. Eventualmente puede ser la Fuerza Conjunta Combinada Cruz del Sur, como dices tú, chileno-argentina en África, pero obviamente eso requiere una evaluación profunda, técnica. El escenario africano es distinto, no es Haití. Haití es mucho más cerca, está la posibilidad el riesgo es distinto, el escenario de seguridad es muy distinto, ¿cierto? Además está al lado de República Dominicana, donde eventualmente el contingente puede descansar, puede un poco refrescarse, ¿cierto? Dentro de lo que es el estrés que implica una misión de paz. Obviamente es un desafío ir a África, la distancia es distinta, la logística es muy distinta, las Fuerzas Armadas requieren un sostenimiento que es distinto. ¿No puedes comentar? No pueden, es todo muy distinto, además pensando en hace poco una crisis con el ébola. Sí. Muchos de estos conflictos son religiosos, étnicos, son más violentos, digamos, y la posibilidad eventual de que hayan bajas obviamente es más alta en el continente africano que en Haití. Claro, la Fuerza Cruz del Sur es una fuerza relativamente conocida en el sentido que hay mucha información disponible respecto de ella. El acuerdo de cooperación de Chile con la Unión Europea en estas operaciones no es tan conocido. ¿Qué más nos puedes contar de ese acuerdo? Yo diría, bueno, no es conocido porque es mucho más nuevo. Esto se firmó si mal no recuerdo, en enero o febrero del año 2014. Es un acuerdo que involucra la participación de Chile en misiones de la Unión Europea. Gran parte de las misiones están en África, como te dije, y también en Medio Oriente. Y es un gran desafío fundamentalmente porque yo diría que el 70-80% de las misiones de la Unión Europea son civiles. Y Chile está muy preparado, ha tenido una exitosa participación en operaciones de paz militares. Pero sin embargo el componente civil es un tema pendiente que hay que analizarlo, hay que ver qué civiles podrían participar, cómo sería el mecanismo, con qué organización, ¿cierto? Hay que ver el tema presupuestario.
Entonces, el tema de capacitación, o sea, eventualmente SECOPAC podría ser obviamente el órgano que capacita a los civiles que participen en operaciones junto con la Unión Europea, pero lo fundamental es que yo diría que el gran desafío es ver cómo los civiles pueden participar en una operación internacional más allá del ámbito militar, que Chile ha tenido una buena experiencia, ha sido muy exitoso, ha sido muy visible, nos ha dado un gran prestigio internacional, ha proyectado a Chile a nivel internacional, pero sin embargo el ámbito civil es un tema que hay que irlo pensando, hay que irlo evaluando, es una cosa que ya se ha ido analizando hacia atrás, ¿cierto? Pero hay que irlo concretando porque este acuerdo fue firmado a principios del año 2014, entiendo que esto está pasando o pasó ya al Congreso para su ratificación, y una vez que la ratificación esté, hay que ver eventualmente responder a las invitaciones que nos va a llegar la Unión Europea, sí, y participar. Te quiero cambiar un poco de tema y volver a uno de los puntos que hablaste al principio, que se relaciona con los conflictos bilaterales dentro de la región. Pero más que eso, te quiero preguntar respecto del caso de Chile y del escenario estratégico en que se encuentra Chile, mirando de aquí, no sé, a 10 años. Hay un par de conflictos con Bolivia, con Perú, que me imagino que se superarán en el mediano plazo. Más allá de eso, ¿cómo se ve la amenaza o el escenario estratégico de Chile? ¿Cuál es tu visión de eso? Sí, mira, yo, hablando de Chile en el contexto regional, digamos, yo diría que el factor militar, la guerra interestatal en el sentido que en algún momento plantó Clausewitz, eso yo creo que es poco posible. Yo te diría, sin pecar tal vez de ser muy peregrino, ¿cierto? Pero posibilidad de conflicto real, conflicto bélico, yo no lo veo factible. Yo creo que en la región de América del Sur estaríamos en presencia y hay declaraciones al respecto, ¿cierto? Es una zona de paz, es una comunidad de seguridad, en los términos que planteó en algún momento la teoría de la integración. Es una comunidad de seguridad donde los países han optado por solucionar sus problemas por las vías políticas y jurídicas, antes que a través del uso de la coacción, el uso de la fuerza, es decir, a través de la guerra. Los países tienen roces limítrofes, que es lo que es propio de toda relación vecinal, pero los canalizan a través de mecanismos políticos y jurídicos, y no a través de la guerra. Yo creo que eso ha sido valioso para la región, ha sido una contribución de la región al mundo. Yo diría que estamos en la región del mundo más pacífica bajo el punto de vista interestatal. Sin embargo, yo creo que el gran tema, o los grandes temas que tiene que enfrentar la región, ya que la guerra uno ve que hay pocas posibilidades, es el tema del crimen organizado, el narcotráfico, la migración ilegal. Y yo creo que esos son los temas frente a los cuales los países debieran justamente poner mayor hincapié. Y al respecto se ha creado justamente otro consejo sectorial de UNASUR que están creados justamente temas de seguridad y de cooperación en seguridad en el sentido amplio, no en el ámbito propiamente defensivo, para lo cual está el Consejo de Defensa Sudamericano. En tu opinión, esos temas, narcotráfico, comercio ilegal, migraciones, ¿tienen o alcanzan en algún momento un punto en que dejan de ser un problema de seguridad y pasan a ser un problema de defensa? Bueno, yo te estoy dando un poco la visión que hace nuestro país, que sí, divide claramente lo que es defensa y lo que es seguridad y lo que es defensa. Lo que es seguridad, propio seguridad interior, y para lo cual están, no sé, carabineros, policía de investigaciones, el ámbito defensivo que están las Fuerzas Armadas. Pero otros países no hacen esa lectura. Otros países han involucrado justamente al componente militar para la lucha contra el narcotráfico. Uno entiende que son realidades distintas. Uno no puede criticar a otros países porque si un país está completamente desbordado por el tema criminal, bueno, tienen que echar mano a lo que tienen, y bueno, si son superadas sus policías, ocupan el contingente militar. Por eso te digo, la lectura que hacemos nosotros es separar estos temas. Es una lectura que también la hace Argentina. Pero otros países como tal vez Brasil, como tal vez Bolivia, no hacen esa lectura, y ellos sí utilizan el medio militar para atacar justamente temas que tienen que ver con seguridad interior. Y eso es un poco los desafíos tal vez del Consejo de Defensa Sudamericano, justamente, que es el tema un poco el cual hablamos desde el principio. Canalizar la cooperación en el entendido que hay muchas diferencias en las concepciones sobre lo que es seguridad y lo que es defensa entre los países de la región. O sea, algunos países conciben la defensa como una cosa restringida relativa al ámbito militar, pero otros países la distinción entre seguridad y defensa es mucho más etérea, digamos. Ya. Oye, y no sé, ya me desordené un poco con la idea, pero
También tocaste el tema de Sudamérica o Latinoamérica como una zona de paz, una de las más pacíficas del mundo. Y con los menores gastos militares. Ok, la posibilidad de exportar esto fuera de la región, no solo en términos políticos, sino en términos más concretos. Cooperación internacional entonces extrarregional para llevar este modelo. Yo creo que esto no es un modelo de la región, sino que es una situación de paz que se ha dado de facto. No es que los países conscientemente hayan avanzado en la zona de paz, a pesar de que hay una declaración de Mercosur, Comunidad Andina y numerosas declaraciones en el ámbito de UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano respecto a consolidar la región como zona de paz. Yo creo que lo que nosotros podemos aportar es esta experiencia de que como unos países en desarrollo han logrado convivir en paz. ¿Ya? No es un modelo que se delineó de una forma consciente. Yo creo que se ha dado de facto. Es una región de paz, en desarrollo, pero una paz violenta, uno podría decir, bajo el punto de vista de la seguridad interior. Pero básicamente nosotros podemos exportar en nuestra experiencia política, digamos. No sé si esto pudiera servir como un modelo para tomar el modelo de América del Sur y exportarlo e instalarlo, no sé, en otro continente. No sé cómo podríamos tomarlo, porque yo no diría que un modelo estructurado y pensado, es un modelo que se dio de facto y bueno, que ha tenido su fruto, eso es bueno. Claro. Yo creo que lo importante es que la región es una zona de paz, pero que fue construido, o sea, durante el siglo XIX, cuando los países se fueron consolidando lentamente como república, yo diría que América del Sur era una zona de conflicto, era una zona de guerra. Y ya en el siglo XX se comenzó a estabilizar a lo que uno podría llamar una zona de no guerra, donde el conflicto era latente, pero una zona de no guerra. Y esta conformación de la región como zona de paz, yo creo que se da fundamentalmente a partir de los 90, cuando los países comienzan la transición a la democracia. Desde los primeros fueron Brasil y Argentina, también está Chile, Uruguay. ¿Cierto? Uruguay, y se consolida el Mercosur en el 91, y los países entran en lo que uno podría decir una zona de paz positiva, caracterizada por la existencia de una zona de paz o una comunidad de seguridad donde los países no van a hacer la guerra y van a solucionar sus conflictos a través del diálogo político o mecanismos jurídicos internacionales, multilaterales. Jorge, estamos llegando al final de nuestra conversación, lamentablemente por razones de tiempo más que por temas de interés, porque realmente ha sido muy, muy interesante lo que nos ha planteado, que yo creo que se puede resumir como lo siguiente. O sea, el Consejo de Defensa Sudamericano ha significado un aporte fundamentalmente desde el punto de vista de los consensos. Esto se ha traducido en algunas iniciativas concretas como la medición del gasto agregado. En segundo lugar, dentro del Consejo o dentro del área se han identificado dos zonas de conflicto, no sé si lo podríamos llamar latentes, pero de importancia, que podría ser zonas donde los países tienen que poner mayor atención. Claro, que son la Amazonía y las Islas Malvinas o Falklands, para mantener las dos posiciones. Tercero, el tema en nuestra relación con Argentina, el tema de la Fuerza Cruz del Sur es un tema relevante, pero es una fuerza que se tiene que mantener viva, y la forma de hacerlo es mediante su despliegue en algún momento, despliegue que todo indica que será fuera de la región, donde África es un lugar posible. Ahí lo que yo te señalaba, existen las dos alternativas, desplegarla como fuerza terrestre o fuerza naval. Después, y lo que estamos hablando ahora último, la posibilidad de exportar este modelo, que como tal parece un poco difícil de realizar en cuanto a que no es un texto que uno pueda llevar, no un manual que no, sino que es un proceso que se dio y que nos ha permitido llegar a este buen resultado. Ciertamente hay un montón de experiencias que se pueden sacar y ver si pueden encajar con otros países para tratar de aplicar esto. Jorge, como te dije, súper interesante los temas planteados. Espero realmente que nos puedas acompañar en nuestra conversación aquí en el Centro IED, y los invito a todos a que estemos en una próxima sesión. Muchas gracias.